Y seguimos hablando de música en este segundo reportaje que hoy nos lleva al año 1991, para recordar la entrevista realizada a don Manuel Angulo, que fue director de nuestra banda de música filarmónica Beethoven de 1993 a 1983. Buenas noches. Nuestra galería de personajes trae hoy hasta nuestras pantallas a un hombre muy conocido. Quizás los más jóvenes pasan por un determinado barrio de nuestro pueblo y ven que una de las calles se llama Maestro Angulo. Posiblemente estos jóvenes no conozcan quién es el Maestro Angulo, pero cosas de la televisión que van a tener oportunidad de conocerlo, ellos, los más jóvenes, a la vez que recordarlo lo que lo conocemos desde siempre. Buenas noches, don Manuel. Buenas noches. Usted nació el 19 de abril del año 1904, muchos años ya, ¿no? 5. De 1905. Espérate, no, 4. De 1904, sí, son las notas que yo tengo de su currículum. ¿Qué le recuerda don Santiago Bustamante Rodríguez y don Jesús Gómez Sánchez Alarcos? Pues nada, esos fueron los primeros que me indujeron a la música. El uno porque tenía mucha amistad con la casa nuestra y iba allí frecuentemente y él iba a mi casa y nos veíamos a menudo y empezamos con el solfeo. Pero antes este más bien fue con el violín, el Santiago. El otro, Jesús Gómez, es el que fue con el solfeo. El Jesús Gómez tenía un cuarteto en el que tomaba parte para cosas de coro, cuando había extraordinarios. Tomaba parte una hermana mía, otra parienta mía también, y otras dos más, y entre ellas la hija de Jesús Gómez. Y claro, yo estaba andando siempre con ellos y oyendo, que me gustaba cantar, me gustaba la música, y nada, pues te vamos a dar lección de solfeo. Y empezamos, y por ahí empezó la cosa, sí. Ha nombrado usted que empezó a cantar porque usted, según su historial, creo que tenía una voz bastante buena para dedicarse al canto. Pues sí, me gustaba mucho cantar. Y he cantado cosas buenas, además de las cosas de la parroquia y eso, que iba algunas veces, no siempre, como cuando podía. Pues cuando me dejaban de ir a la escuela, el horario de las escuelas y todas esas cosas, pues iba, ¿verdad? Y me gustaba cantar, tenía buena voz, decían. Yo también tenía mucha facilidad para cantar, tenía un buen oído, claro, naturalmente, y he cantado muchas cosas. Violinista también, otra palabra que ha citado, y con su primera actuación creo que fue en julio del año 1916 en las novenas del Carmen, recuerdos también muy gratos aquellos. Sí, en las novenas del Carmen y las novenas de San Antonio, que las celebraban en el convento, y lo celebraban mucho, entonces yo no sé cómo ahora, pero traían buenos predicadores, los mejores que había por toda España, y recuerdo, bueno, ahora si voy a recordar, pues no me acuerdo, pero sí, no me acuerdo cómo eran. Sí, de los mejores que había, siempre traían. Y además una orquesta que entonces dirigía, en la orquesta aquella de más responsabilidad, pues dirigía don Bernardo. De modo que yo estuve con él. En cuanto ya me oyeron de tocar el violín o alguien le dijo que yo tocaba un poco, pues allí me llamaron y tomé parte de la orquesta aquella.
La música que va marcando la vida de don Manuel Angulo, porque 4 años más tarde toma también posesión como organista en la parroquia, y creo que en reñida oposición. Pero yo no tomé parte en la... Como organista en la parroquia. ¿Como organista? No. No llegó. No. Pues la historia muchas veces... Sí, lo que pasa es que el que fue entonces fue el organista que hubo después, a partir de aquello, pero yo no tomé parte en la posición. Yo empecé a aprender el piano, pero resulta que en los pueblos el piano entonces ni había instrumentos, ni había quien enseñara el piano, ni había nada. Empecé yo solo y me cansé. Conforme empecé con el violín, y el violín pues sí, porque ya me valía yo solo con los métodos que había y con las cosas que podía yo captar en un sitio y en otro. Dicen que cuando el río suena agua lleva, y eso es lo que en este caso la historia nos ha dicho, porque en las notas que tenemos de la biografía de don Manuel Angulo aparece la anécdota de que en reñida oposición ganó la plaza de organista, pero parece ser que sus pinitos sí que los hizo, aunque no fue como organista titular de la parroquia. Después de este año de 1920 estudia los clásicos, empieza con los clásicos y también estos músicos españoles como Granados, Monasterio, Albéniz. En el servicio militar que cumple en Ciudad Real forma parte de la Orquesta Roira, una orquesta que tenía actuaciones casi todos los domingos en el Teatro Cervantes de Ciudad Real, ¿no? Casi todos los días teníamos muchas actuaciones. Entonces se tocaba durante la proyección de la película en el Teatro Cervantes. Esta era la orquesta titular del teatro. A mí me llamaron, pues sí, pues no tuve inconveniente en ir. Había buenos músicos, 2 hermanos de Cristóbal, que era el pianista, el que dirigía la orquesta, y los demás, pues muy buenos todos. Y éramos lo menos 8 o 10 instrumentistas. El Café María Cristina de Madrid tuvo que ser algo así como el Café Gijón para los literatos, para los escritores. Recuerdos también, ¿no? El Café María Cristina era... Yo no es que fuera mucho a Madrid, pero sí iba, y no me venía nunca sin pasar por el Café María Cristina, que es donde mejor música se podía oír. Además, con una devoción en el café. La primera vez que dije, pero bueno, ¿y aquí? No, aquí no hay ni tampoco una palabra más alta que otra, ni mucho menos. Si alguien tiene que decirse algo al camarero o lo que sea, pues por señas o por lo que sea, pues es el como se arreglan, todo menos exponerse para que no se oiga la música bien oída. Y ya estaban acostumbrados todo lo que iba allí, pues ya sabía lo que iba. Y siempre ha habido muy buenos conciertos, sí. Otro dato para la historia, y corríjame si me equivoco, es a primeros del año 1933, cuando los miembros de la Filarmónica Beethoven le ofrecen la dirección, que en principio parece que no acepta, porque de alguna forma no conocía la banda por dentro, ¿no es así? Pues algo de eso hay, pero además es que la forma que tenían de actuar, había 2 bandas, como hubo ya mucho hasta que se terminó la guerra, pues hubo 2 bandas. Pero de todas maneras, a mí no me llamaba la atención la banda, porque sabía que si cogía la banda, pues tenía, si me iba bien, pues tenía que dejar el violín. Y eso es lo que yo no quería, dejar el violín. Sin embargo, sí que acepta la banda, y su primer concierto como director es en junio de ese mismo año, de 1933. ¿Cuántos conciertos ha dirigido con la banda filarmónica? No tengo ya la memoria para recordarlo, pero muchos. No me acuerdo ya. Y esto de la dinastía de los Angulo como músicos, podríamos llamar la salida a usted, o hay antecedentes dentro de su familia por encima de usted?
Pues por encima, pues sí, ahí en los cánticos. Mi madre cantaba muy bien, mi hermana, que ya he dicho antes, con el cuarteto ese que tenían en la iglesia, pero de todas maneras, yo ya como tenía buena voz y esto de tiple, pues cantaba y ya pues eso me hizo mucho lo que yo había cantado ya y lo que entonces podía hacer en la música. Sigo hablando un poco para aquellos jóvenes que quizás no han conocido a don Manuel Angulo. Don Manuel Angulo, que sale en nuestra galería de personajes porque es la historia viva de Campo de Cristana. La historia viva de Campo de Cristana y posiblemente de muchas otras personas y gentes, porque merecimiento lo ha sabido, y prueba de ello pues es la medalla de Bellas Artes, que también tiene concedida, aparte de cantidad de otros premios y galardones que reconocen su mérito. El Ayuntamiento de Campo de Cristana, como dije al principio, puso su nombre a una calle, la calle del maestro Angulo, y de esa maestría ha hecho buena prueba en toda su vida como músico y como persona. Gracias, don Manuel Angulo, por estas palabras y por recordarnos su figura. Pues nada, muchas gracias a ustedes por venir a hacerme estas preguntas, que sí, que lo celebro, porque siempre se recuerdan cosas. Ayer mismo se enterraron a uno que fue músico, uno de los Herencias. Eran 3 hermanos, los 3 fueron músicos, y ayer se murió el último. Y yo pasé un mal rato porque era de los 3 para mí el más cariñoso. No necesitaba yo preguntar una cosa cuando, si él la sabía, ya me lo estaba diciendo. En el primer concurso que fuimos, resulta que lo tuvimos que preparar en no más de 10 días y entre ellos fueron los días de feria de aquí, del pueblo. Fueron el 5 de septiembre, que ya digo, entonces era el primer domingo, así es que nos cogió en la preparación pues muchas horas de poder haber. Pero tuvimos que, digo esto porque la obra que llevamos de libre elección pues fue La boda de Luis Alonso, que aquí pues no se había tocado mucho, no como ahora ya pues, pero entonces no se, apenas se conocía. Y yo la conocía porque el maestro Ruira, que hemos dicho antes, era el director de la banda de Ciudad Real, y la llevó a un concurso que celebraron en Málaga y le dieron el primer premio. Digo, pues sí, pues esto es una obra que ya nosotros en la orquesta ya la habíamos tocado mucho, pero en la banda no la habían tocado. Y la tuvimos que preparar, como digo, en poco tiempo. Y resulta que a lo que iba, el platillero que teníamos, todos eran los músicos que había en la banda por entonces, y el platillero pues era Agudo, un señor ya muy de edad, pero en fin, yo digo, mientras dure poco más o menos, pues lo tengo resuelto. Para oír un paso doble y todo eso, pues era bien. Pero llegamos a la boda de Luis Alonso y no lo hacía, y a ver a quién he hecho yo mano, pues fue este que enterramos ayer, Francisco Herencia. Se lo dije, es una cosa difícil aquí, el decirle a uno, ¿quieres tocar los platillos, por ejemplo, o quieres tocar el bombo, o quieres tocar otras cosas? Digo, porque eso parece que es más fácil de... Pues bueno, se lo dije, y el pobre chico dice, nada, lo que haya que hacer, nada, tú en los demás, pero en los pasodobles y todo eso, pues lo toca él, que lo hace bien, pero cuando llegamos a la boda de Luis Alonso, pues lo vas a hacer tú, porque lo vas a hacer en el final, que es un poco rítmico y un poco más ligero. Pues se hacía un taco el pobre hombre anterior.
y este pues, lo hizo muy bien, muy bien, muy bien, y nada. Por eso digo que tengo un gran recuerdo de eso. Pues el recuerdo y las emociones en la página de nuestra galería, la Galería de Cristana Televisión.